Voy a sacar este ruidito de cada vez que me entra. ¿Ahí se ve? No, todavía no. Ahora sí. Ahí está, ahí se ve. Espera que voy agregando los que van entrando. Ahí está. Bueno, nosotros somos el grupo 4. Nuestro proyecto era tu hogar sustentable y los participantes del grupo somos Pablo Santibáñez, Ignacio Kiatowski, Nadia Valdés, Nicolás Galinanes y Fernando Saúl. Nosotros vamos a definir el alcance y cómo se crea la EDT. Bueno, primeramente el alcance se basa en desarrollar una descripción detallada del producto y del proyecto. Este proceso describe los límites del producto, servicios o resultados obtenidos donde se seleccionan los que serán incluidos y los que serán excluidos del alcance. Acá en el gráfico que se muestra abajo, vemos el diagrama de flujo de un proyecto, donde comprende entradas, herramientas y salidas. Ahora más adelante yo voy a detallar las entradas. Y el diagrama de flujo para definir el alcance comprende la recopilación de requisitos, que muchas veces no todos los requisitos que pueden ser obtenidos en la recopilación se seleccionan, y esos requisitos se seleccionan los requisitos a partir de la documentación entregada del proceso de recopilación. ¿Sí? Se debe detallar el alcance del proyecto en la planificación de la gestión del alcance, elaborar entregables, los supuestos y las restricciones de los documentos durante el inicio de este proyecto. Durante la planificación se define el alcance y se describe más eficientemente conforme a la información que se fue recopilando durante el proyecto. Los riesgos, las restricciones, se analizan para verificar si están completos o actualizarlas y en caso que haya incorporar nuevos. Bueno, ahora voy a definir las entradas. Tenemos como entradas el plan de gestión de alcance, que establece las actividades necesarias para desarrollar, monitorear y controlar el alcance del proyecto, el acta de constitución de un proyecto, que proporciona una descripción de alto nivel del proyecto, las características del producto, y si no se utiliza un acta de constitución del proyecto, deberá obtener o desarrollar información equivalente y utilizarla como base para el alcance del proyecto. Después tenemos la documentación de requisitos, que se documentan los requisitos utilizando para seleccionar los requisitos que van a ser utilizados en los requerimientos incluidos del proyecto. Y los activos de los procesos de la organización se pueden influir en un modo que se define en el alcance. Las políticas, los procedimientos y plantillas de un enunciado del alcance del proyecto, los archivos de proyectos anteriores, aprendizaje anterior de pases o proyectos previos. Ahora me parece que siguen las herramientas. ¿A vos, Pablo? Sí. Bueno, yo voy a describir un poco las herramientas y técnicas que se utilizan para definir el alcance del proyecto, ¿no? Como herramientas, hay 4 herramientas principales que se utilizan, que son el juicio de expertos, el análisis de producto, y la generación de alternativas y talleres facilitados. Perfecto. Primeramente, el juicio de experto se utiliza generalmente para conocer una opinión extra, digamos, puede ser tanto de una unidad interna de la organización o externa, pero como dice su nombre, de alguien que sabe de la temática, de experto de la materia. Cuando quedan dudas en el dominio, en el alcance, se suelen utilizar, se suelen convocar quizás estos juicios de personas capacitadas para después canalizar toda esta información en un enunciado de
del alcance. Dale, Fer, seguilo. Después, otra herramienta que se utiliza cuando la salida, digamos, es un producto, es el análisis del producto. Es una técnica que por lo general utiliza distintas herramientas, como por ejemplo un desglose del producto que sale para estudiar su sistema interno, analizar los requisitos de ese producto, o sea, la ingeniería que tiene adentro el producto. Y bueno, para comprender mejor, y a partir de esa comprensión, poder tener una capacidad mayor de definir un alcance. Siguiente. Ahí. Sí. Otra herramienta que se utiliza es la generación de alternativas, que sería como, bueno, ante la duda, ante la falta de algo, ¿qué opciones tenemos para poder, digamos, enmarcar el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, acá es donde se utilizan técnicas como, por ejemplo, la tormenta de ideas, pensamiento lateral, análisis de alternativas, entre otras. Dale más. Y por último, como última herramienta, están los talleres facilitados, que vendría a ser como un trabajo que se hace entre todos los interesados, un trabajo intensivo para comprender, digamos, de manera multidisciplinaria el foco, digamos, una comprensión final de alcance, ¿no? Como para que todos los interesados del proyecto estén al tanto y puedan llegar a una conclusión, ¿no? Dale, ¿no? Bueno, y gracias a todas a las herramientas, a todas o alguna de ellas, es que comprendemos el alcance del producto, ¿no? Como salida, digamos, tenemos el enunciado del alcance del proyecto, y bueno, tenemos estas dos, que es el enunciado y las actualizaciones de los documentos. Siguiente. Bueno, el enunciado del alcance del proyecto, a su vez, tendría que ser como la conclusión final, digamos, hasta dónde va a llegar nuestro proyecto, hasta dónde no, qué tocamos, qué cosas no tocamos. Va a ser como la descripción final de lo que va a ser nuestro proyecto o producto, ¿no? Y dentro de esta descripción, de este enunciado, están desglosadas de manera, digamos, tenemos la descripción del alcance del producto, bueno, que elabora gradualmente una de las características que tiene el producto. También tenemos los criterios de aceptación, que son las condiciones que tienen que cumplirse para los entregables. Y también están los entregables, que serían digamos, lo que tiene que presentarse para finalizar una fase. También están las exclusiones, o sea, todo lo que el proyecto no va a alcanzar, digamos, lo que va a estar afuera directamente del alcance. Las restricciones serían, por ejemplo, una restricción puede ser el presupuesto, por ejemplo. El alcance del proyecto está supeditado a que tenemos tanta cantidad de plata. Entonces sería una restricción para nuestro alcance, ¿no? Y los supuestos. Que los supuestos en principio se toman como verdaderos. O sea, nosotros suponemos, por ejemplo, que tenemos tantos recursos humanos, etc. Pero a la vez hay que analizar la opción a que estos fallen, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que este supuesto es un supuesto, no es certero. Bueno, sí, pasa nada. Y por último, como salida final, digamos, serían actualizar todos los documentos del proyecto. Registrar los interesados, no, o sea, si cambias los interesados del sistema, digamos, del proyecto, la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos.
Y bueno, ahora van a seguir los chicos con la EDT. Sí, sigo yo. Bueno, la EDT o estructura de desglose de trabajo es una herramienta que se utiliza para describir el alcance de un proyecto según sus entregables. Estos entregables son divididos en componentes lo suficientemente pequeños y manejables que nos permite planificar de manera más fácil el proyecto. Estos componentes de último nivel se denominan paquetes de trabajo, los cuales se pueden controlar, supervisar, programar y asignar un único responsable para que se ejecute. Entonces, la ADT nos permite ver nuestro proyecto de manera organizada y jerárquica. ¿Pasar? Bueno, ¿cuándo se elabora la ADT? La ADT se elabora durante la fase de planificación, inmediatamente después de la definición del alcance, antes del cronograma, ya que la EDT es un instrumento para facilitar la estimación de los recursos y el cálculo del tiempo y el costo. Hasta que no se hayan definido todas las actividades o tareas a ejecutar, no va a ser posible planificarlas. ¿Pasa? Bueno, como todos los procesos que estuvimos viendo, el proceso de crear la EDT tiene sus entradas, herramientas y técnicas y salidas. Las entradas que nos van a indicar qué necesitamos para empezar, las herramientas y técnicas que nos sirven para saber cómo lo vamos a hacer y las salidas que nos muestran qué queremos obtener de este proceso. ¿Pasa? Bueno, las principales actividades de la EDT son identificar los entregables y el trabajo relacionado, estructurar y organizar la EDT, descomponer los niveles superiores de la EDT, ya que al ser una estructura jerárquica, los niveles superiores están definidos más a grandes rasgos o generales y eso se va descomponiendo en tareas más atómicas. Asignar cuentas de control. Esto es porque paralelamente, a medida que uno crea una EDT, se arma como una especie de diagrama de costo, o sea que cada tarea tiene asignado un costo, que es lo que le va a costar al proyecto realizarla. Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT. Esto es más que nada para que, ya que se arma una estructura de varias actividades, necesitamos poder identificar de manera clara y concisa qué es lo que va a hacer cada actividad y verificar el grado de descomposición del trabajo que sea necesario y suficiente, porque no siempre, si bien lo que queremos es hacer tareas atómicas, tareas que sean lo más desglosadas posibles, hay veces que hay que saber medir si conviene seguir desglosando una tarea o si al final estamos generando más esfuerzo del necesario al desglosar una tarea que por ahí no era necesario. ¿Pasar? Y bueno, la creación de la EDT tiene las siguientes entradas: el plan de gestión de alcance, que bueno, especifica cómo crear la EDT a partir del enunciado detallado del alcance del proyecto, bueno, el enunciado del alcance del proyecto, la documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Y ahora va a seguir mi compañero con las herramientas y técnicas. Gracias, Nico. Bueno, como herramientas y técnicas para la creación de la EDT o la estructura de desglose de trabajo, tenemos la descomposición y el juicio de expertos. Vamos a la que sigue. Bueno, la descomposición, como un poco contaba Nico, esta técnica es una técnica, mejor dicho, que es el corazón básicamente de este proceso de creación de EDT. Acá lo que vamos a hacer es dividir y subdividir el trabajo a realizar en partes más pequeñas para poder estimarlas y poder controlar tanto el costo como la duración de las mismas. Los niveles de detalle de estas partes o paquetes de trabajo va a depender de la complejidad y del tamaño que tengan estas partes.
Pasamos. Bueno, acá se pueden ver, para digamos, no volver a repetir un poco lo mismo que dijo Nico, acá les damos un par de ejemplos de cómo quedaría finalmente, o una especie de ejemplo de cómo quedaría una EDT, una estructura de desglose de trabajo. En este caso, tenemos como segundo nivel lo que son las fases, y como tercer nivel lo que son los entregables, ¿sí? El trabajo que hay que realizar y entregar como documentación o producto del proyecto. Y pasamos al otro ejemplo. En este ejemplo tenemos otro enfoque de la EDT que nos muestra, no a nivel de fases, sino todos los entregables principales que hay que realizar. ¿Sí? Acá no vemos, no está desglosado en fases y entregables, sino directamente en los entregables principales. Bien. Y como segunda técnica, bueno, siempre está el tema de juicio de expertos, ¿no? Siempre necesitamos a alguien con conocimientos para que nos ayude. Bueno, en este caso también, cuando estamos en la creación del desglose de trabajo, posiblemente nos juntemos o necesitemos juntarnos con gente con conocimientos de la materia, gente experimentada. Para dar un ejemplo, por ahí estamos haciendo un desglose de trabajo para un producto, no sé, financiero, y quizás necesitemos a alguien de la industria para que nos ayude a dividir el trabajo de manera que sea más eficiente para gestionar el trabajo del proyecto y llegar de la mejor manera o de la manera correcta al producto final. ¿Mm? Entonces, es muy importante tener o sea, utilizar esta técnica, o sea, poder juntarse con la gente apropiada para poder hacer un mejor desglose de todo el trabajo y, bueno, tener bien organizada las tareas. Bueno, y ahora pasamos a las salidas. Mi compañera. Voy a hablar de las salidas de la EDT. Hay dos salidas. Una es la línea base del alcance y la otra es la actualización del documento del proyecto. La línea base del alcance es la versión aprobada del enunciado del alcance. Estructura en partes de trabajo y su diccionario de la EDT asociado, que solo se podrá modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. Es un componente del plan para la dirección del proyecto. Los componentes de la línea base del alcance son tres. El primero es el enunciado del alcance del proyecto, que incluye una descripción del alcance, los entregables principales, las restricciones del proyecto y los supuestos. La segunda es la EDT, que es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT finaliza una vez que se asigna cada uno de los paquetes de trabajo a una cuenta de control. Se establece un identificador único del código de cuenta para ese paquete de trabajo. Estos identificadores nos dan una estructura para la mejora jerárquica de los costos del programa y de la información sobre los recursos. Una cuenta de control es un punto de control de gestión que se integran el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con el valor ganado para la medición del desempeño. Las cuentas de control se ubican en puntos de gestión seleccionados dentro de la EDT. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo tiene que estar asociado a una única cuenta de control. Una cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de planificación. Un paquete de planificación es un componente de la estructura de desglose del trabajo bajo la cuenta de control con un contenido de trabajo conocido, pero sin actividades detalladas en el cronograma.
Y el tercer componente de la línea alcance es el diccionario. Es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes del EDT. La información del diccionario puede incluir el identificador del código de la cuenta, la descripción del trabajo, los supuestos y restricciones, la organización responsable, los hitos del cronograma, las actividades asociadas del cronograma, los recursos necesarios, las estimaciones de costos, los requisitos de calidad, los criterios de aceptación, las referencias técnicas y la información sobre acuerdos. Y la otra salida del EDT es la actualización a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que quizás se actualicen incluyen la documentación de los requisitos que pueden requerir la actualización para incluir los cambios aprobados. En caso de que se generen solicitudes de cambio aprobadas a raíz del proceso de EDT, es posible que sea necesario actualizar la documentación de requisitos para incorporar los cambios aprobados. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno. Muy bien, chicos. Bueno, hasta acá llegamos. Si tienen dudas o consultas. Muy bien. El resto de los compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Una consulta que quiera hacer? Un aplauso, ¿no? Se merece, aunque sea virtual, ¿no? Estoy buscando el iconito casualmente acá, reacciones. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Ninguna duda? Bueno, veamos qué es lo que hablaron los chicos. Les voy a compartir unos gráficos. Que lo encuentre donde está abierto. Acá. ¿Qué es lo que se terminó de ver hoy, ¿no? Esta es la imagen. Recuerden que en la carpeta de imágenes siempre nos vamos a manejar para saber en dónde estamos posicionados, ¿no? Está la imagen común, que es la de las 10 áreas de conocimiento con los 5 grupos de proceso, y ahí estaríamos en la columna planificación, en el área de conocimiento del alcance. Y esta imagen solamente es de los procesos de planificación. Donde decíamos que teníamos nuestra gran carpeta del proyecto, el proceso 4.2, y dentro de ella teníamos todas las subcarpetas de los temas que vamos viendo a medida que avanzamos en el proyecto. La clase pasada, los chicos del grupo, que la memoria me falla, los chicos del grupo 12, vieron, además del de calidad y el de plan de gestión del alcance, vieron el 5.2, recopilar los requisitos. Que ahí se vieron todas las técnicas de recopilación de requisitos. ¿Se acuerdan que eran entrevista, observación, análisis de documentos, técnicas grupales, encuestas, etcétera, etcétera? Y hoy los chicos del grupo 4 vieron estos dos procesos, el 5.3 define el alcance y crea la estructura de desglose de trabajo. Y como hoy mostraron en un gráfico, después de esto me va a servir para el área de conocimiento de tiempos. En la práctica, todo proyecto, después cuando veamos contratos, vamos a ver que uno de los contratos importantes para nuestra profesión, ¿no? Sobre todo lo que sería desarrollo de sistemas, sería dividir el proyecto en dos. Hacer un contrato primero solamente para definir el alcance, de manera de que yo no trabaje, haga mucho esfuerzo definiendo ese alcance, recopilando los requisitos en todas las áreas de los interesados, invierta tiempo, recursos, y después cuando le pase un presupuesto y un cronograma de todo lo que me va a llevar a hacer ese desarrollo, me digan que no. Para ese caso yo
hago un convenio solamente para definir el alcance. Se establece básicamente qué áreas se van a entrevistar, en qué tiempo se va a hacer y qué es lo que se va a entregar. ¿Qué entregables va a tener ese contrato? Bueno, los entregables va a tener la documentación del alcance. Dentro de esa documentación va a estar las minutas de todas las entrevistas, encuestas que se hicieron vía web, etcétera, todas las técnicas de licitación de requisitos o requerimientos, el documento del alcance bien detallado, como bien mencionaron los chicos, y la estructura de desglose de trabajo. Además se pueden entregar otros entregables, como puede ser, por ejemplo, siempre hablando de nuestra profesión, ¿no es cierto?, lo que sería un desarrollo de sistema, diagramas, por ejemplo, ¿no? Diagramas de caso de uso general, específicos, algún diagrama de DER, de entidad y relaciones, etc. Y en conjunto con eso, ya sabiendo todo lo que hay que hacer, le podemos entregar también un cronograma de cuánto tiempo nos va a llevar a hacer todo ese desarrollo y un valor, cuánto yo le cobraría por todo eso. Que para hacer eso, nosotros dentro del equipo tendríamos que estimar los costos, sumando todos esos costos nos va a dar un presupuesto de costos, y a ese presupuesto de costos le vamos a agregar nuestra ganancia. Entonces al cliente le vamos a pasar el monto ya con la ganancia incluida, ¿no es cierto? Si el cliente nos dice que no, que le parece mucho tiempo y o mucho dinero, nos damos la mano y nosotros ya cobramos por esa definición del alcance. Ya cobramos por eso. Y ese cliente, ese interesado, irá a otra empresa ya con alcance definido a ver cuánto les saldría hacer ese desarrollo. La analogía con la construcción de una casa es similar. El arquitecto me va a cobrar lo que ellos llaman un proyecto, que sería determinar qué tipo de casa yo quiero. Él va a recopilar todos los requisitos y requerimientos de mi necesidad. Una vez que nos ponemos de acuerdo, él en base a eso, como entregable, me va a dar ciertos planos. Planos de cortes de la casa, de instalación, de plantas, etcétera, etcétera. Por eso me va a cobrar, ¿no es cierto?, un monto que ya se acordó de entrada. Pero ella, teniendo esa información, ya va a poder armar un cronograma de cuánto tiempo le va a llevar a hacer esa casa y me va a pasar un dinero, que ese dinero él lo calcula con el presupuesto de costos, sumando materiales y mano de obra, más sus honorarios, y arriba de eso le va a agregar una ganancia. Si yo estoy de acuerdo, se firmaría el segundo contrato, que ya sería por la dirección de ese proyecto, y si yo no estoy de acuerdo, le doy la mano y me voy a otro arquitecto y me llevo esos planos. Entonces, bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿no? Lo conveniente siempre cuando hay que hacer un desarrollo del sistema a medida es pactar un contrato solamente para definir el alcance. Entonces uno dice, bueno, en 2 semanas relevamos todas las áreas y dame otras 2 semanas más para confeccionar esos planos. Entonces te va a entregar esos planos, todo el alcance, el cronograma y lo que sale. Dentro del alcance habíamos dicho que lo importante es, sobre todo en las entrevistas, tener las minutas firmadas. Ahí ustedes van a tener que pasar en limpio esas minutas, se las envían a cada una de esas áreas en formato borrador, ellos le pegarán una revisión, agregarán cosas que se equivocaron, ustedes o ellos, o cosas que ellos se olvidaron de comentar, hasta que esté el OK, y ahí se firma como mínimo por duplicado. Si puede ser por triplicado, mejor, de manera que ya después, cuando entregue toda la carpeta al alcance, ahí entregaría la tercera copia firmada en formato original, ¿no es cierto? En esa minuta va a estar el día, de qué hora a qué hora se reunieron y quiénes participaron por cada una de las partes. Y el detalle de todo lo conversado ese día. Pueden adjuntar documentos que los clientes le mostraron, etcétera, etcétera. Si hacen una encuesta, bueno, la minuta sería el resultado de esa encuesta con cada una de las preguntas y así con cada una de esas técnicas.
En definir el alcance sería pasar básicamente todo eso en limpio, obviamente que se adjunta también las entrevistas, y en esas entrevistas ustedes hicieron una categorización de los requisitos y o requerimientos, básicamente para nuestra profesión en requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, técnicos, etcétera. Pero en la definición del alcance dejan por ahí aclarado otras cosas, por ejemplo, prioridades, si lo pactan con el cliente de todo lo que hay que hacer, cuál sería la prioridad que ellos tienen. Bien puede ser una prioridad lógica, si para hacer tal cosa es necesario que esté terminada otra cosa. Y también ahí se deja establecido lo que no se va a hacer. Es fundamental que quede por escrito qué es lo que no se va a hacer. No se va a hacer tal módulo, si se quiere se agrega las causas o motivos. No se va a hacer, por ejemplo, la migración de datos, si ya hay un sistema viejo y ustedes consideran que los datos no están buenos como para hacer la migración, es conveniente que quede aclarado de que no la van a hacer, esa migración de datos. Asesoramiento en compra de equipamiento, instalación de servidor, si ustedes consideran que no es necesario, también es bueno que figure eso. Mencionaron también los chicos los supuestos, que supuestos pueden aparecer varios, ¿cierto? Son cosas que se supone. Por ejemplo, al finalizar uno pacta hacer la capacitación y bueno, por ahí a veces sería bueno que quede aclarado que como supuesto que los usuarios ya tienen conocimiento de uso de navegadores web, por ejemplo, sistemas operativos Windows, aplicaciones móviles, etcétera, porque por ahí uno piensa que los usuarios tienen esos conocimientos y a lo mejor no lo tienen. Otro supuesto puede ser que ciertos sectores del cliente digan que para tal fecha va a llegar tal equipamiento, entonces eso sería un supuesto que se supone que para tal fecha va a llegar, y pasa el tiempo, pasa esa fecha y los equipos no llegaron, entonces ahí ya hay una demora, pero no es por culpa de ustedes, sino que es por culpa del cliente que esos equipos no llegaron. Puede haber restricciones que le digan que bueno, el desarrollo se tiene que hacer sí o sí en tal lenguaje de programación y o en tal motor de base de datos, porque por ahí ellos tienen un área de sistemas y el día de mañana el mantenimiento lo va a hacer esa área, entonces bueno, esa restricción sería bueno que quede documentado, que por ahí las actualizaciones se tienen que hacer en determinado día de la semana, determinado horario, todo eso tiene que estar documentado. Y de ahí después ustedes toman solamente lo que pactan que se va a hacer. Y ahí arman la estructura de desglose de trabajo. ¿Qué sería, como bien dijeron los chicos? Desgloso mi problema en partes. Puede tener una forma jerárquica de árbol, tipo un organigrama de una empresa, donde la primera opción sería el nombre del proyecto, y el primer nivel de esa ET serían las grandes fases de mi proyecto. Y cada una de esas después las voy desglosando en partes más chicas de manera que sea más manejable. En la ADT siempre ustedes piensen, traten de tener siempre el pensamiento de líder de proyecto. Yo sé que hoy por hoy ustedes están trabajando por ahí en la parte de programación, testing, por ahí no tienen personal a cargo hoy en día, no tienen ciertas responsabilidades, pero siempre traten de pensar en un proyecto como líder de proyecto. Entonces, en esa estructura de desglose de trabajo, ustedes van a tener fases, módulos, hasta llegar al último desglose, que ahí los chicos lo mencionaron como paquetes de trabajo, que tienen que ver con el producto que van a entregar, pero otros van a tener que ver con actividades del proyecto. Entonces, lo ideal es tener una sola estructura de desglose de trabajo con actividades mezcladas de las dos cosas. Bien dijeron los chicos que hay dos alcances siempre en todo proyecto. Un alcance del producto que tengo que entregar, si es un desarrollo de sistema serían todas las pantallas, toda la funcionalidad, pero para hacer ese producto tengo que hacer un montón de actividades del proyecto. Entonces va a haber un montón de actividades del proyecto que no tienen que ver con el producto, pero sí son necesarias hacerlas para hacer ese producto.
Por eso es conveniente que estén todas esas mezcladas en la estructura de desglose de trabajo para yo saber después bien qué actividad del proyecto se relaciona con tal actividad del producto. Por ejemplo, en la planificación, como estamos viendo, tenemos actividades del proyecto, como por ejemplo definir el alcance, después vamos a ver la parte del cronograma. El cronograma toca acá un proceso de los recursos, después vemos costos, después vemos riesgos, etc. Pero del producto, en la planificación, por ahí tenemos diseños, ciertos diagramas, y hasta quizás en la parte del prototipo, por ahí puede tener una pata en la planificación y una pata en la ejecución del proyecto. Entonces siempre es bueno tener esas actividades mezcladas. Ya en la ejecución se solapan con procesos de monitoreo y control. Recuerden que monitoreo y control está solapando todo, pero principalmente en donde más hace énfasis es durante la ejecución. Entonces yo durante la ejecución voy a estar por ahí codificando ciertos módulos, pero al mismo tiempo voy a estar monitoreando y controlando. Entonces, relacionado con el producto, por ahí tengo las pruebas de ese producto, pero relacionado con el proyecto tengo por ahí informes de avance, reuniones con el cliente. Es decir, siempre tengo actividades netamente del producto y actividades que no tienen que ver con el producto, pero las tengo que hacer para lograr llegar a ser ese producto. Tanto el jueves pasado en recopilar los requisitos como ahora en definir el alcance y en crear la estructura de desglose de trabajo, se mencionaron los criterios de aceptación. Eso porque el PMI lo pone en los tres procesos. En la práctica es conveniente ponerlo en uno solo. ¿Qué son los criterios de aceptación? Noten que ahora todavía estamos en la planificación, no empezamos a hacer nada del producto. Si todavía no empezaron ustedes a hacer diseño de pantalla, codificación, nada, salvo bueno, que a escondida nuestro de los tutores ya empiecen a programar. Pero en un proyecto real no empezaron a hacer nada, pero ya están dejando establecido cómo va a ser el criterio de aceptación de parte del cliente de cada uno de esos módulos que estamos entregando. El PMI lo pone en los tres, porque yo puedo poner criterio de aceptación por cada requisito, criterio de aceptación por todo el producto en la definición del alcance, o criterio de aceptación por cada módulo en la estructura de desglose de trabajo. Como por lo general vamos a ir haciendo entregas parciales, por ahí convendría que los criterios de aceptación estén por módulo. ¿En qué parte de la EDT? Bueno, eso lo van a determinar ustedes. Puede estar en la primer línea de la EDT, entonces eso es fase 1, fase 2, fase 3, o bien módulo 1, módulo 2, módulo 3, y ahí ustedes pondrían esos criterios de aceptación. Para nosotros, de uso interno, en la organización que hacemos el desarrollo, esos criterios de aceptación para nosotros tranquilamente son las pruebas que va a tener cada uno de esos módulos. Todas esas pruebas unitarias de cada de esos módulos va a ser para nosotros las pruebas de aceptación. Para el cliente también puede llegar a ser eso mismo, o otras ciertas cosas, ¿no? Él también por ahí va a comparar requerimientos de calidad, algún requerimiento no funcional, puede ser, no sé, duración de las consultas, cuánto tarda en cargar las pantallas. Pero es importante que quede detallado, porque yo ahora, si bien no empecé a hacer nada, pero en un momento yo voy a empezar a hacer. Entonces, cuando yo en mi cronograma lo arme, le voy a dar también un orden lógico. Primero el módulo 1, después el módulo 2, módulo 3. Termino el módulo 1, se lo llevo al cliente y él lo va a aprobar. Bueno, lo pruebo, anda, pero ¿cómo sé que anda todo? Y bueno, la única forma de que pruebe todo es verificando esos criterios de aceptación. Que les vuelvo a decir, puede tener ahí adentro, puede contener el mismo plan de pruebas que usaron ustedes, o bien otras cosas que por ahí el cliente quiere que quede detallado. Eso es importante que quede ahí, porque cuando veamos contrato, en el contrato ya para todo el desarrollo, una cláusula va a ser lo que se va a hacer, ¿no? Todo el alcance lo que se va a hacer. Como es muy extenso, para no ponerlo todo en una sola cláusula, se detalla que va a estar en el anexo 1.
Otra cláusula, ¿en qué tiempo se va a hacer? Se va a hacer en tanto tiempo, pues se puede ver todo el cronograma en el anexo 2, pero ahí por ahí es importante detallar los módulos y qué tiempo va a tardarse ustedes en hacer cada módulo. El módulo 1 demandará 30 días, el módulo 2 20 días, el módulo 3 tantos días, etcétera, etcétera. El punto 3 va a ser, el precio total del proyecto va a ser de tanto dinero, que ese dinero va a ser el presupuesto de costo que ustedes determinen más la ganancia, 50% arriba, 100%, 200, 500, la ganancia que ustedes quieran agregar. Pero ahí también va a ir la forma de pago, pagaderos de la siguiente manera. ¿Y cómo lo pagan? Por lo general van a cobrar contra la entrega y aceptación de algo. Entonces, bueno, a la entrega y aceptación del módulo 1 se cobrará el 10%, por ejemplo, el equivalente a tanto dinero. ¿Y cuándo sería? Bueno, está detallado que el módulo 1 va a ser a los 30 días y tanto dinero. Entonces, terminamos el módulo 1, se lo instalamos al cliente, le damos una cantidad de días que también debe figurar en el contrato, la cantidad de días hábiles que el cliente tendría para aprobar y aceptar ese módulo, o bien rechazarlo. Si detecta errores, se hace un acta y se dice, se ha aprobado el módulo y se detectaron tal y tal errores. Ustedes que ya están programando saben que puede aparecer errores de codificación con un mensaje en inglés que me puede tirar error en una línea de código, me puede aparecer un error, no sé, si quiero cargar un dato null en un campo de una tabla que no admite nulos, por ejemplo, o por ahí no me muestra ningún error, pero me está guardando datos erróneos o la salida que me está mostrando no es lo esperado. Entonces, bueno, todo eso puede aparecer en un acta indicando los errores que hay. Pero si no hubo ningún error, se tiene que hacer un acta de aceptación de ese módulo. Pasada la cantidad de días, se ha aprobado, se verificaron todos los criterios de aceptación, pactados en el alcance, y se determinó que el módulo funciona bien. Algo así parecido, en la carpeta de contratos hay un documento de este estilo, después lo vamos a ver bien cuando veamos los contratos, pero ya una vez que se firma esa acta, a nosotros como empresa nos va a servir para cobrar ese porcentaje. Ya después seguiremos la ruta administrativa, iremos, no sé, a la parte contable, entregaremos esa acta y ya nuestro contrato estará en un expediente y bueno, queremos cobrar ese porcentaje. Mientras tanto seguimos trabajando con el resto. Por eso es importante modularizar. Entonces, por ahí, la primera línea del ADT, por ahí en vez de hablar de fases, podemos hablar de módulos. Entonces, cada uno de ustedes, dependiendo del proyecto, determinarán qué módulos son los que abarcan todo el proyecto. Y cada uno de esos lo van a ir desglosando en partes más chicas. Hasta que ustedes determinen, hasta acá está bien, no lo desgloso más. Esas hojas o nodos son los paquetes de trabajo. Y después me va a servir, me va a dar pie para los procesos que siguen, la parte del armado del cronograma, que el primero es definir las actividades, que es agarrar cada uno de esos paquetes de trabajo y dividirlo todavía en partes más chicas, de manera que todavía sea más fácil la estimación de tiempos. Un ejemplo básico, un paquete de trabajo puede ser el ABM de alumnos. De un módulo llego desglosando, tengo ABM de alumnos. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, hasta acá desglosamos. Ese es el paquete de trabajo ABM de alumnos. Las actividades, sigo desglosando ese paquete de trabajo y una actividad puede ser el alta del alumno, otra la modificación y otra la eliminación. Pero por sistema, para poder modificar datos de un alumno y o eliminarlo, primero lo tengo que identificar. Entonces voy a tener que tener otra actividad que va a ser una pantalla de búsqueda de ese alumno, con algunos criterios, no sé, legajo, DNI, apellido, carrera, etc. Y las posibles búsquedas van a ser que no lo encontró, sería simplemente un mensaje, ahí ya no sería una actividad extra, pero sí puede ser una actividad de que encuentre más de uno. Entonces, si pongo Gómez, me va a traer 200 Gómez. Entonces ahí me tendría que mostrar otra pantalla intermedia con todos los Gómez y yo de ahí elegir uno. Entonces ya si
Noten con este simple ejemplo que del paquete de trabajo ABM del alumno, yo ya tengo 5 actividades. Alta, consulta, resultado de la consulta si es más de uno, modificación y la eliminación. Y así por cada paquete de trabajo. Por ahí se van a encontrar con un paquete de trabajo que ustedes determinan que no es necesario desglosarlo y listo, lo manejo así. Por eso es importante, siempre recuerden el ABC, alcance, tiempo y costos, esos 3 se tienen que hacer en un proyecto sí o sí en ese orden. Yo no puedo empezar el cronograma si no tengo bien definido qué es lo que hay que hacer, y no puedo determinar un costo si no tengo definido no solamente qué es lo que hay que hacer, sino quién o quiénes lo van a hacer. Por eso está acá el 9.2, estimar los recursos, qué material necesito comprar, y en base a eso, en qué tiempo se va a hacer la estimación de tiempo. Ahí recién determino el costo por cada una de las actividades. Fue, bueno, más o menos un repaso de lo que dijeron, de lo que comentaron los chicos, que les voy a repetir que estuvo muy, muy bueno, pero es importante que lo tengan en cuenta, que es fundamental tener bien detallado el alcance, y cuanto más documentado lo tenga, mejor. Las minutas que estén firmadas, eso le van a evitar dolores de cabeza al día de mañana, porque por el cliente le va a decir, pero habíamos quedado en hacer tal cosa. ¿Está en la documentación? Buscala, fíjate que no está, nunca lo hemos hablado. Entonces, por eso es importante que queden las minutas firmadas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna experiencia propia de ustedes, buena o mala? Sergio, ¿te puedo hacer una consulta en cuanto a costos? Sí. Hace poco estaba hablando con un amigo que se dedica a hacer freelance y me contó que últimamente está viendo muchas propuestas para desarrollo en la que en el tema de costos están agregando el índice de inflación, por ejemplo. Yo te doy un presupuesto de acá a tanto tiempo, pero de acá a cierta cantidad de meses, el costo va a variar. ¿Es aplicable eso? ¿Se puede en un contrato? Sí, porque vos pensemos en un proyecto para hacer un número redondo de 10 meses, ¿no? Tenemos ya el alcance definido, armamos el cronograma con la estimación de tiempo, las personas que van a trabajar, y la herramienta Project me da 10 meses. Estimamos los costos para cada actividad, nos da, no sé, un presupuesto de costo de 600.000 pesos. Y a eso nosotros le aplicamos una ganancia de 400.000 pesos, de manera que nos quede también un monto redondo de 1 millón. Entonces, 1 millón le queremos pasar al cliente, pero 1 millón a valor monetario hoy, lo que el poder de adquisición tiene hoy, 1 millón de pesos. Pero si yo se lo doy a pagar en 10 meses, no va a ser lo mismo 10 cuotas de 100.000 pesos, lo que hoy vale 100.000 pesos, lo que yo hoy puedo comprar con 100.000 pesos, con lo que podré comprar de acá a 10 meses. Entonces, antes de decirle al cliente 1 millón de pesos, tenemos que pactar entre nosotros, sobre todo el líder del proyecto con el gerente, con el inmediato superior, y decirle, bueno, nos dio de costo 600.000 pesos. Bueno, le vamos a pasar de ganancia 400.000 pesos, de manera que dé 1 millón. Bueno, ¿en cuánto se lo vamos a pagar? Vamos a suponer que son 10 módulos también, ¿no? Para ser redondo, que cada 30 días se termine y se entrega un módulo. Le tengo que agregar una inflación, porque el poder monetario no va a ser lo mismo. ¿Cuánto le agrego? Y no sé, hoy casualmente escuché de casualidad la inflación del último mes, el 4,12, o sea que, vamos a suponer, en 10 meses tenemos un 40% de inflación. Entonces puedo hacer, también de vuelta, para hacer número redondo, en vez de 1 millón, le pasaré 1.400.000,
y pagámelo en 10 cuotas de 140.000 pesos. No me queda otra. Hoy, si ustedes quieren comprar algo, un negocio, contado tanta plata. ¿Tenés el ahora 12? Sí, tengo. No me lo divide el monto en 12, ya le agrego un interés el ahora 12. Por eso un poco menos que la inflación que tenemos, pero no me va a quedar otro de agregarlo, sobre todo si se lo voy a pagar de esa manera. Si es un proyecto corto, en 2 o 3 meses, bueno, por ahí pueden arriesgarse y decirle, bueno, no te cobro lo de la inflación, pero en un proyecto largo sí, y lamentablemente en nuestro país. Salvo que lo hagan para una empresa privada y lo pactan en dólares, y bueno, si ustedes saben que van a cobrar en dólares, lo mismo, se arriesgan, pero vieron que en nuestro país es todo tan cambiante, hace poco llegó a 190 al dólar, después bajó 140, o sea, si alguien pactó algo a 190, después bajó 140, se quiso matar. Ahora bueno, está en 150, parece que está estable, pero bueno, es raro que baje, ¿no? Bajó esa vez medio raro, pero ya va a tender a estar estable o sube. Se por ahí si es en otra moneda, capaz que uno puede mantener ese precio, pero en pesos voy a tener que agregarle, sí o sí, un interés. Sí o sí, no me queda otro. Después, bueno, cuando veamos también contratos, ya que mencionás la parte monetaria, hay cláusulas que son por mora. O sea, ustedes se van a querer asegurar que si el cliente me acepta un módulo, yo lo quiero cobrar. Bueno, ahí se pondrá una mora. Por cada día de retraso en el pago de cada módulo aceptado, luego de entregada toda la documentación al área de contable, no sé, y pasado 15 días, que es el tiempo promedio que el área de contable tarda en hacer los pagos, habrá una mora diaria de tanto dinero. No sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 5.000 pesos, lo determinan ustedes. Pero también va a haber una mora a favor del cliente. Por cada día de demora en la entrega de cada módulo pactado, ustedes tendrán que pagarle al cliente tanto dinero o se descontará tanto dinero. Así que tengan cuidado, porque con armado el cronograma, es decir, primeramente con la definición del alcance, después con armado el cronograma, con la estimación de tiempos. No sé, José, si quedó más o menos. Sí. Lo que pasa es que me había comentado el que entró en una licitación y pasó un presupuesto para un proyecto de 9 meses y desde la misma empresa creo que se lo aceptaron porque él no había tenido en cuenta el índice de inflación y le preguntaron eso, si había puesto el índice de inflación, si se lo aceptaban, y él dijo, no lo había pensado porque siempre se dedicó a proyectos cortos y no sabía cómo poner eso en un contrato, si va al índice de inflación o ya tomo la inflación total de acá a 9 meses y le paso todo el precio completo. Claro, ahí, y bueno, me ha pasado también. Otros por ahí ponen con un porcentaje de inflación que lo rige el Banco Central, por ejemplo, o el Banco Nación, no sé. Entonces se basan de eso, entonces dice, bueno, te paso 1.000.000, pero cada cuota se le va a aplicar al porcentaje de inflación que rija el Banco Central, por ejemplo. No sé. A mí me pasó en la época del quilombo que hubo en el país, en el 2001, que estaba el dólar de 1 a 1, apareció el corralito, después el dólar se fue a 3 pesos. Ustedes son jóvenes, pero se puede dar una cláusula que autorice el precio automáticamente con el precio. Exacto, sí, bueno, con la que marca el INDEC o el Banco Central, por ahí se pone exacto. Le decía, habíamos pasado un presupuesto, en aquel entonces eran, no acuerdo si 20 o 22.000 pesos, ya estoy hablando del año 2001, justo 20 años atrás. Y vino todo este quilombo del país, el corralito, 7 presidentes en una semana, que esas cosas pasan solo acá en nuestro país. Bueno, después del corralito quedó el dólar de 3, bueno, y para no perder el proyecto se mantuvo ese precio. Obviamente perdimos como la guerra. A ver, Nicolás dice, más difícil también es cuando el cliente es de afuera, a un cliente de USA le decís que le vas a cobrar como si hubiera que y piensa que está loco.
No, por eso digo, si es de afuera no, ya pactás un monto en dólares y listo, ya vos sabés que vas a cobrarlo en dólar, cada uno de esos pagos va a ser en dólares, entonces bueno, ya medio... En nuestro país lamentablemente las cosas suben en dólares también, si uno se pone a pensar, no sé, cualquier cosa de un año atrás a la fecha, en dólares vale más. Piensen yo, para que tengan una idea, yo me recibí en el año 94, me recibí. Empecé tarde a la facultad porque empecé otras carreras, después me tomé 4 años sabáticos, dije no estudio nunca más, hasta que bueno, empecé acá a la UTN. Entonces me recibí a los 30 años. Y ni bien me recibí, en la búsqueda enganché una consultora en capitales, como si ustedes se recibirían el año que viene y ya con el título bajo el brazo entran a trabajar en una consultora. Bueno, antes acá en La Plata no había grandes empresas, estaban todos en capital. Y el sueldo mínimo del año, yo me recibí en el 94, en diciembre, y entré a trabajar en febrero del 95, y le pedí el sueldo mínimo, 1.800 pesos, que en ese año sigue estando el 1 a 1. Piensen si ahora un joven profesional ganaría $1.800, a lo que sale el dólar hoy. Vamos a redondear en 2.000 por 140, 300.000 pesos. Es impagable. Yo hoy en día con la experiencia que tengo, estoy trabajando más del doble de lo que trabajaba en aquel entonces, gano pero mucho menos de la mitad de eso. O sea, en dólares hubo una reducción impresionante de lo que serían los salarios, pero lo que son cosas, no sé, cualquier cosa, indumentaria, insumos, equipamiento, en dólares aumentaron esas cosas. Por eso digo, va a ser imposible tratar de no perder con ninguna inflación y con ningún aumento cambio de dólar. Va a ser imposible. Si es una empresa privada, bueno, yo le puedo cobrar en dólares. Si es alguien de afuera, como dice Nicolás, de Estados Unidos, le voy a cobrar en dólares, obvio. Si es de Europa, le cobraré en euro o en la moneda que sea de otro país. En este país tengo inflación en dólares también, sí, exacto. Pero tengan en cuenta eso. Y después cuando vemos costos, costo todavía es más difícil porque yo puedo saber qué actividad hay que hacer. No sé, hay que hacer el alta del alumno. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Juan y Ana. Bueno, ¿cuánto tiempo le pusimos el alta del alumno? 2 días. Bueno, costo de Juan y Ana. Bueno, en 2 días saquemos el costo diario o costo por hora, cuántas horas trabajan, me da tanta plata pagarle a Juan y Ana para que hagan esa alta. Pero también tengo otros costos. No solamente si hay que comprar algo para hacer esa actividad, no sé, algún equipamiento, alguna licencia de software, hay otros costos. Tengo el costo del alquiler de mi oficina, los impuestos, los servicios. No van a ir directo al cliente, porque el cliente pobre no me tiene que pagar el alquiler, la luz, el teléfono, internet, todo eso. Pero bueno, pero yo necesito ingresos para poder bancar todo eso. Entonces, bueno, todo es exacto, costos fijos y costos variables, exacto. Pero a lo que quería ir, que es muy difícil hacer por ahí una estimación, pero yo tengo que tener en cuenta muchas cosas. Ya es difícil hacer una estimación de tiempo, ya es muy difícil. La de costo es peor todavía. Por eso ya algo habíamos mencionado, que por ahí ahora lo vamos a ver más ya cuando veamos la parte de cronograma, lo vamos a volver a repetir con costos y también se va a repetir con riesgos. Son los buffers de contingencia, o los famosos colchones, o los famosos amortiguadores. Hay costos fijos en nuestro país, sí. Entonces por ahí en el armado del cronograma yo puedo poner algunos colchones. O sea, colchones sería poner un tiempo extra. No me tengo que zarpar porque si no mi proyecto se me va en el tiempo. Y en los costos también puedo poner, por las dudas, pongámosle un buffer de contingencia de tanta plata más. Pero también no me tengo que zarpar porque si no los costos se me van por las nubes. Pero bueno, pero es una forma de tener
ciertos colchones. Sobre todo eso se estila poner en aquellas actividades donde hay dudas. Si yo tengo una actividad, no sé, que una actividad va a ser migración de la base de datos, y esa actividad se la voy a tercerizar a un experto, porque la base de datos del cliente está en Oracle y ninguno de los miembros de mi equipo sabe usar Oracle. Entonces, bueno, para evitarme capacitar a alguien que esa migración la hace en 2 días, bueno, prefiero tercerizarlo y busco un contrato por una semana, no sé, por la cantidad de tiempo que sea necesario, contrato a una persona. Entonces ahí, si yo tengo dudas, tengo incertidumbre en esa actividad, bueno, yo puedo ponerle, el experto me dijo que en 2 días lo hace, pero bueno, por la duda pongámosle 2 días más. Entonces ya tengo un buffer de contingencia de 2 días más, extra. Con los costos lo mismo, me dijo que me va a cobrar por esa migración 20.000 pesos. Bueno, pongámosle por la duda, por si se extiende el tiempo, otros 20.000 pesos más. Entonces yo le voy agregando pequeños colchones. También puede ser un colchón genérico. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte por ahí de participar en algún proyecto, o por ahí los proyectos grandes se pone un colchón de más menos en porcentaje tanto tiempo, qué sé yo. La construcción de un edificio al pozo, que por ahí demanda, no sé, 2 años en hacer un edificio, bueno, se estila poner un porcentaje de más menos 10% en el tiempo. Entonces, bueno, se le agregará más o menos 2 meses más, 2,4 meses para hacerlo más exacto más, porque por lo general siempre es más tiempo que el menos. Pero bueno, es una parte linda, toda la parte que esto lo alcance también está bueno, todas estas técnicas, por ahí ustedes en la carrera ya lo vieron seguramente en análisis de sistema, y por ahí después lo refinaron en diseño, en ingeniería de software, y o en alguna otra electiva. Está interesante, pero la parte de costos que viene después también está bueno. Perdón, primero tiempos y después costos. Y dentro de ella la parte más difícil es la estimación. Y le van a pasar los años, van a tener muchísima experiencia, y siempre estimación siempre va a ser un dolor de cabeza tremendo, porque por más cancheros que estén, están dependiendo de muchos factores, de las personas que lo hagan, de que no se les enferme ninguna persona, que no se les vaya nadie, que aparezcan imprevistos, etc. Siempre aparecen esas cosas. Pero bueno, por ahí como que nos estamos siempre adelantando por ahí a los procesos que siguen después, por ahí para quedarnos en el alcance. Es imposible, es importantísimo determinar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer. Lo que no se va a hacer lo pueden decir ustedes, decir, bueno, esto no estamos capacitados para hacerlo, quedará para un proyecto 2, una segunda versión. O bien al cliente le parece mucho, ustedes cuando le muestran al cliente, sobre todo al que va a poner la plata, le va a parecer mucho, necesito que se haga en menos tiempo, y o pasamos un número más chico. Bueno, ahí recuerden el famoso triángulo de la triple restricción. Vos querés que yo te cobre menos, hay que sacar cosas, no queda otra. Saquemos las cosas menos prioritarias, etc. O si me pide menos tiempo, esto es exactamente lo mismo. Hay que sacar cosas al alcance, y de esa manera se puede hacer en menos tiempo. Y después, bueno, de todo lo que hay que hacer, dividirlo en partes. Eso es fundamental. Todo proyecto lo tengo que dividir en partes de manera que sea más manejable. Y lo último que mencionaron los chicos, ahí comentaron que en cada parte del árbol de la EDT mencionaron las cuentas de control. Esas cuentas de control, más que nada si ustedes quieren relacionarlo con la parte contable. Entonces en cada parte, por ejemplo, el módulo 1 va a empezar, no sé, con la cuenta de control 1, 1.00, por ejemplo. Desglosan el módulo 1, se desglosa primeramente en 3, entonces iba a tener 1.1, 1.2 y 1.3. Y cada uno de esos se va dividiendo, en cada parte va a tener un número de cuenta de control. Pero esa cuenta de control tiene que estar relacionado a la partida presupuestaria. Entonces ustedes como líder de proyecto, cuando encaren en la ejecución
una rama de esa EDT, ustedes van a ir necesitando dinero. Bueno, ahora necesito que 2 personas viajen al cliente, necesito que le paguen los viáticos, la movilidad. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De qué cuenta presupuestaria? De esa que está puesta en la EDT. No es necesario hacerlo. Ustedes para la actividad práctica no lo tienen que hacer, pero en un proyecto real, en una empresa, si ustedes quieren llevar el control de lo que voy gastando a medida que yo avanzo del proyecto y que quede bien relacionado con de dónde salen los fondos de mi empresa, bueno, ese es el lugar ideal en donde ponerlo, de manera que quede relacionado. La actividad del ABM del alumno se gastó tanta plata, que tiene tal número de control. Y después, bueno, había mencionado otra cosa que hace un rato me acordé y ahora ya el alemán me lo hizo olvidar. Ya me acordaré y se lo diré, que también lo había mencionado y estaba interesante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ah, ahí me acordé. Recuerden que la EDT, y si se fijan, el template que está, recuerden que los templates que tienen que entregar de la actividad práctica están en la carpeta 5 del alcance, dentro de ellas el template, y tienen que entregar la matriz el documento de los requisitos, la matriz de trazabilidad, que son esos mismos requisitos con más atributos en las columnas, el documento de la definición del alcance y el documento de la estructura del desglose de trabajo. En el template de la estructura del desglose de trabajo está puesto de 2 formas, en forma jerárquica de árbol, como bien mostraron los chicos, o en forma de texto indentado. Por ejemplo, 1, proyecto, 1.1, el módulo 1, 1.2, módulo 2, 1.3, módulo 3, 1.1.1, 1.1.2, todo el desglose, el módulo 1, y cada una de esas partes, todo el desglose, y va en forma de texto, está todo indentado, ¿no? De manera que quede a la vista entendible cómo se va haciendo esa indentación, de manera que me indique cómo se va desglosando todo. Si además de la forma jerárquica lo ponen en forma de texto, les va a servir casualmente para armar el cronograma, porque el cronograma después cuando veamos cómo se arma el cronograma en una herramienta de Project, lo van a tener que armar las actividades en esa forma, indentada. Entonces simplemente lo que hacen es copian el clásico Control-C y Control-V corta en la herramienta Project, ya les queda todo ahí el texto. Lo único que le van a tener que agregar es a las últimas indentaciones, que son los paquetes de trabajo, si los desglosan en más, ahí insertan las líneas y ahí agregarán las actividades de ese paquete de trabajo, que van a estar también indentadas hacia la derecha. Es lo único que les va a tener que agregar. Y después, bueno, si uno de ustedes ya conocen las herramientas Project, tienen columnas que son las predecesoras, los recursos y el tiempo estimado. Y automáticamente el Project me calcula en qué fecha iniciaría, en qué fecha finalizaría, me calcula la ruta o camino crítico y ya me dice, bueno, mi proyecto va a durar tanta cantidad de días. Pero eso era lo que les quería comentar. Si la EDT la hacen ustedes, además de forma jerárquica, en forma de texto, ya les va a servir para hacer después eso la parte del cronograma. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿De las dos maneras o de una sola y hacerla directamente en forma de texto? Sería lo mejor. Con que lo hagan de una sola forma es suficiente. Con una sola la eligen ustedes. Jerárquica, o sea, queda importante porque sería bueno que a los miembros de mi equipo la conozcan. Entonces yo me la puedo imprimir bien grande y la pego en un pizarrón. Esta la deté todo lo que hay que hacer. El cliente también lo puede ver. Entonces por ahí en forma jerárquica capaz que un poco más entendible, pero ustedes determinan para esta actividad, lo hacen de una forma o de otra, para nosotros es exactamente lo mismo. ¿Está, Guillermo? Sí, muchas gracias. Bueno, buenísimo.
Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, un comentario? ¿Nada? No, todo muy claro. Bueno, me alegro. No, Sergio. Quiero imaginar que es no, espacio no, lo de no, por lo de viejo no, ojo. Un chiste. Bueno, si no hay dudas, lo dejo libre y si quieren, los chicos de los grupos 11 al 15 que hablamos ahora, o bien si hay otro grupo que tiene alguna otra duda, no hay ningún problema, nos quedamos ahora y así hablamos del grupo. Al resto los dejo libres, chicos. Nos veríamos cuando hay finales, la semana que viene, no, la otra. Así que la semana que viene tenemos clase también. Semana que viene expone el grupo 7. La otra hay finales, exacto. La del 24 al 28. Dale, Sergio. Bueno, chicos, los dejo libres y a Gracias. los demás nos vemos el jueves que viene. Que anden bien, cuídense. Muchas Genial, gracias. Sergio. Un Nos abrazo. vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Pues, chao. Hasta luego.